Muy bien, continuamos con la resolución de la unidad 4. Ejercicio 4.16. Vamos a arrancar por el 4.16, donde se nos dan tres compuestos químicos, son tres sales binarias. Una es el trifluoruro de boro, la otra es el tricloruro de aluminio y la otra el tribromuro de aluminio. Simplemente bromuro de aluminio, cloruro de aluminio, fluoruro de aluminio. Fíjense que son tres halógenos que están en el grupo 17 y justamente aparecen así en la tabla: flúor, cloro, bromo y yodo. Aparecen justamente de arriba hacia abajo. Ya les puedo contar que las electronegatividades, ¿sí?, corresponden con las tendencias, ya que el flúor va a tener una electronegatividad de 3,98, como ya hemos visto en casos anteriores, el cloro de 3,16, el bromo de 2,96. Mientras que el aluminio en todos los casos, obviamente porque es lo mismo, 1,61. Si yo hago la diferencia de electronegatividad, me voy a dar cuenta que esto tiene 2,37 si resto las dos, ¿sí? En este caso voy a tener 1,55 y luego 1,35. Bien. El problema nos pregunta qué tipo de enlace químico prevalece en las sustancias siguientes, algunas de cuyas propiedades se informarán a continuación, ¿sí? Fíjate que nos están hablando que en ambos casos, en el primero y en el segundo, conducen en estado de líquido. Como ambas sustancias son sales binarias, y nosotros tenemos que recordar que las sales binarias son compuestos sólidos a temperatura ambiente, cristalinos, formados por un catión y un anión, dice que conduce en estado líquido. Es verdad, ustedes recuerdan cuando las sales funden, se encuentran en estado líquido. Se encuentran, claro, conduciendo la electricidad. Piensen que eh, estas dos sales son compuestos iónicos entonces. Pero obviamente que como acá la diferencia de electronegatividad es menor que en el caso anterior, vamos a decir que en el punto del cloruro de aluminio, si bien es iónico, tiene más carácter covalente que el fluoruro de aluminio, ¿sí? O sea que digamos que este caso tiene más carácter covalente, ¿sí? Acá está poniendo más, está mal. Ahí va. Tiene más carácter covalente. Sin embargo, obviamente es iónico, ¿sí? Es iónico igual. Este sí, como dice que no conduce en estado líquido, este sí va a ser un compuesto netamente covalente, ¿sí? Va a ser un compuesto que, si bien parece que es iónico por la unión del metal con el no metal, en este caso, como la diferencia de electronegatividad es más bajita que en los otros casos, consideramos el compuesto como covalente, ¿sí? Ejercicio 4.16. Bien, vamos a borrar acá. 4.17. Dados los haluros de hidrógeno, y bueno, los tenemos justamente ordenaditos, ¿sí? El fluoruro de hidrógeno, el cloruro de hidrógeno, el bromuro de hidrógeno y el yoduro o ioduro de hidrógeno. Bien, fíjense que me están pidiendo la representación en cada caso del vector del dipolo de enlace. Bueno, en todos los casos ese vector va a estar corrido hacia el halógeno, son los cuatro halógenos. Ustedes saben que esos cuatro halógenos son más electronegativos que el hidrógeno, así que en todos los casos, ¿sí?, el vector va a estar desplazado hacia la derecha.
Y me están pidiendo ordenar las moléculas en orden de polaridad creciente. Para eso sabemos que el hidrógeno tiene como electronegatividad 2,20 y el flúor tiene como electronegatividad 3,98, el cloro 3,16, el bromo 2,96, el yodo 2,66, ¿sí? Yo hago la cuentita, la resta entre ambos, me va a dar una diferencia de 1,78, 0,96, 0,76, 0,46, o sea, va bajando, ¿sí? Esto es lógico porque justamente la electronegatividad de cada halógeno va bajando a medida que desciendo en la columna. Ahora, ¿qué me está pidiendo el problema? El problema me está pidiendo ordenar según la polaridad creciente de su enlace. Bueno, esto va a ser de abajo hacia arriba, ¿sí? De menor a mayor el orden. Bien. Luego me piden cuál de los haluros de hidrógeno tiene mayor carácter iónico. Bueno, el que tiene mayor carácter iónico justamente va a ser el que tenga mayor diferencia de electronegatividad. Bueno, vamos a considerar que el primero, ¿sí?, es el que tiene mayor carácter iónico, ¿sí? Entonces recuerden que cuanta mayor diferencia de electronegatividad, más tiendo a ser un compuesto iónico, ¿sí? Así que bueno, muy bien. Vamos al punto 418. Es posible que las moléculas diatómicas homonucleares, o sea, diatómicas, dos átomos, ¿sí?, en el 418. Homonucleares, son iguales núcleos, tales como nitrógeno, oxígeno, flúor y bromo, tengan momentos dipolares mu distinto de cero. Acuérdense que mu distinto de cero se refiere a moléculas del tipo polar, ¿sí? Es decir, con nubes de dipolos constantes, permanentes, ¿sí? Acá, en el momento dipolar distinto de cero, tendríamos que tener una diferencia de electronegatividad notable para que esto ocurra. Como son moléculas homonucleares y diatómicas, esto no es así que esto no es verdad, ¿está bien? El momento dipolar de estas moléculas es mu igual a cero, ¿sí? Muy igual a cero. Ejercicio 4.19. Para el 4.19 vamos a borrar esto. Bien. Dice que para describir una geometría molecular, los químicos utilizan las longitudes y los ángulos de enlace. Para referirse a las longitudes de enlace deben indicarse dos átomos adyacentes. Para referirse a los ángulos de enlace se deben indicar tres átomos contiguos. Por ejemplo, para el caso de metano, carbono, hidrógeno 4, longitud de enlace carbono-hidrógeno 109 picómetros y ángulo de enlace hidrógeno, carbono, hidrógeno 109,5 grados. Predecir la geometría de las moléculas siguientes según la TREPEV, la teoría de repulsión de los pares de electrones de valencia, así rapidito te lo digo, e indicar el valor aproximado de los ángulos de enlace según se indica en cada caso, ¿sí? Primer caso, tengo que analizar en el 4.19 el ácido sulfídrico o sulfuro de hidrógeno. Si ustedes hacen la estructura de Lewis, les va a quedar algo similar a la del agua, ¿sí? Pero obviamente que al azufre le están sobrando dos pares de electrones. Esos dos pares de electrones hacen que esta estructura angular sea más cerradita que quizás una que no le sobren pares de electrones, ¿sí? Con lo cual el ángulo de enlace entre hidrógeno, azufre e hidrógeno es 109 grados 5. En el siguiente, este sería el punto 1, ¿sí?, del punto A.
En el punto 2 me piden la estructura del dióxido de azufre. Bien, el dióxido de azufre yo tendría un doble enlace con el oxígeno y una unión dativa con el otro oxígeno, ¿sí? Me siguen sobrando dos pares de electrones, ¿sí? Me sigue sobrando, perdón, un par de electrones. El ángulo es un poquito más grande, ¿sí? Es de 120 grados. Y esta estructura obviamente es angular, ¿sí? Es angular. En el tercer caso, en el trióxido de azufre, yo voy a tener algo similar a lo anterior, un doble enlace para completar el octeto, una dativa, porque le sobra el azufre un par, y una dativa más con el último oxígeno, ¿sí? No le sobra ningún par de electrones, la forma es triangular, y el ángulo que tengo que analizar sería triangular, y el ángulo que tengo que analizar es el azufre, oxígeno, azufre, sería de 120 grados, ¿sí? O sea que nos queda ahí esa estructura. Muy bien. En el siguiente punto tengo que tener en cuenta al dióxido de carbono. Vamos con el punto B. El dióxido de carbono. El carbono tiene 4 electrones en la última capa. Necesita 4 electrones para llegar a 8. Los va a compartir 2 con cada oxígeno, 2 dobles enlaces. Con lo cual es una estructura lineal, ¿sí? Es lineal. El ángulo va a ser de 180 grados, ¿sí? 180 grados. En el punto 2 voy a tener, insisto, otra vez no recuerdo el nombre de esta molécula, tendría que fijarme, creo que era cloroformo, ¿sí? O tricloruro de metileno, no recuerdo exactamente el nombre, ¿sí? Es un derivado halogenado de los alcanos. Compuestos orgánicos, que no están en la guía por suerte, para el gusto de ustedes. Tengo que analizar el enlace hidrógeno, carbono, cloro. ¿Por qué? Porque esto es el carbono que va a estar rodeado por 3 átomos de cloro, ¿sí? Y un átomo de hidrógeno. Cuando el átomo central no le sobra ningún par de electrones, ¿sí? Y tiene 4 átomos que lo rodean, te queda una forma tetraédrica, ¿sí? Un tetraedro. Tetraédrica. Con lo cual, el ángulo de enlace, ¿sí? Entre carbono, hidrógeno y cloro, ¿sí? Sería este de acá si quisiera ponerlo, es de 109 grados 5. Y en el otro ejercicio tenemos, puede ser formol ese compuesto, puede ser porque también es válido para quizás algún otro, pero se me ocurre que es formol por la cantidad de átomos de cada especie. Si yo lo analizo, tengo un carbono, un oxígeno y 2 hidrógenos. Es claro que va a ocurrir que el carbono se va a unir con el oxígeno mediante enlace doble, ¿sí? Y el carbono va también a unirse de forma covalente simple con los 2 hidrógenos. Bien, digo esto porque, a ver, tengo... Está bien, perfecto, sí, coincide perfecta la unión covalente. Tengo que analizar los enlaces de hidrógeno, carbono, oxígeno, ¿sí? Hidrógeno, carbono, oxígeno. Si lo miro al revés, es una forma triangular, ¿sí? Es triangular. Y el ángulo que voy a tener es uno de 120 grados. En el punto C, finalmente, voy a tener el trifluoruro de boro, ¿sí?
en un caso especial, ¿se acuerdan que yo lo hicimos a este en ejercicios anteriores? Nos da una forma triangular o plana triangular, el átomo central no le sobra ningún par de electrones, se adapta a esta forma y el ángulo es de 120 grados. Esto sería para el punto 1. En el punto 2 voy a tener dicloruro. El nombre exacto no me va a salir, no lo recuerdo, perdón, I'm sorry. No, me estoy confundiendo, estoy leyendo mal. Perdón, es el amoníaco, perdón. Ahí está, no lo había visto. El siguiente caso es el amoníaco, NH3. Bueno, estos son tres átomos que rodean al átomo central, pero como el nitrógeno tiene 5 electrones en la última capa, le va a sobrar un par de electrones, con lo cual esto va a ser diferente, ya que el tercer átomo se sitúa atrás, formando la estructura piramidal. ¿Sí? La forma piramidal va a tener un ángulo de enlace, me están pidiendo el ángulo de enlace nitrógeno, hidrógeno, nitrógeno, ¿sí? Este de 109 grados 5. Finalmente, en el punto 3 voy a tener la molécula de silano. El silano es como el carbono, el silicio es como el carbono, tiene 4 electrones en la última capa, 4 átomos que lo rodean, ¿sí? Son exactamente lo mismo, así que las fuerzas son exactamente iguales en todos los casos, es una forma tetraédrica. La molécula va a ser no polar, ¿sí? Ya les cuento eso, y el ángulo de enlace de hidrógeno, silicio y hidrógeno va a ser de 109 grados 5, ¿sí? Muy bien. 109,5 grados, ahí lo puse mal. Pero bueno, es exactamente lo mismo. El valor, 109,5 grados. Vamos con el 4.20, en el cual me están pidiendo. Vamos a borrar. Predecir en base a la TREPEP la geometría de las moléculas siguientes. Y me dan en el 4.20, bien, el cianuro de hidrógeno, me dan el fosfano, me dan el tetracloruro de carbono, ¿sí? Y me están dando el óxido hipocloroso, o el óxido de cloro 1. Bien, si yo hago las uniones químicas correspondientes, voy a encontrarme que el carbono, que tiene 4 electrones, va a tener un enlace triple con el nitrógeno, que tiene 5 electrones, con lo cual el nitrógeno ya llega a 8. ¿Sí? Al carbono le falta un electrón, pero ese se lo compensa con el hidrógeno que tiene al lado. La molécula va a tener una estructura lineal, ¿sí? No le sobra ningún par de electrones, es lineal, ángulo 180 grados, ¿sí? Vamos a tener un momento dipolar de mu igual a 0, ¿sí? En el fosfano es parecido al amoníaco, el fósforo está en el grupo 15 o grupo 5A, le sobran dos pares de electrones, tiene 5 electrones en la última capa, con lo cual su geometría es piramidal, y como le sobra ese par de electrones, mu es distinto de 0, es una molécula polar. Caso del tetracloruro de carbono, es como el silano, ¿sí? Es como el silano, tenemos 4 átomos iguales que lo rodean, no le sobra ningún electrón al átomo central, es una forma tetraédrica. Escribir cualquier cosa, ustedes ya lo entienden, es mu igual a 0. Mientras que en el último caso, en el óxido hipocloroso, el oxígeno tiene 6 electrones en la última capa, se une con un cloro y con el otro para llegar a 8. Cada cloro tenía 7 electrones, con un enlace simple ya llega a 8 y cumple la regla del octeto. Yo les dije que el oxígeno tiene 6 electrones, le sobran 2 pares, esto es similar a lo que pasa en el agua, con lo cual es una forma angular,
¿sí? Y el momento dipolar por esos pares de electrones es distinto de cero, es una molécula polar, ¿sí? Es una molécula polar. Así que, ¿cuáles son las moléculas polares con muy distinto de cero? ¿Y cuáles son no polares? Ya está aclarado en el ejercicio. Muy bien, espero que les haya sido de utilidad. En un ratito seguimos del ejercicio 21 hasta el 25.